Si acabas de entrar en este vídeo es porque quieres ganar dinero rápido y fácil y por fin alguien te lo va a enseñar. No te voy a hacer perder el tiempo y si es así, dale dislike a este vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo ganar dinero fácil y rápido siendo adolescente, siendo joven, pero sobre todo siendo persona, porque al final una persona joven o menos joven lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Y también os voy a hacer un poco de spoiler, pero aquí tenemos un claro ejemplo. No sé si se verá muy bien en cámara, pero igualmente os pondré una imagen por aquí. Bueno, como podéis ver, al final no hay imagen, pero os podéis fijar si paráis el vídeo. De lo que es esto que tengo aquí en mis manos. Vais a flipar un poco, realmente no sabréis muy bien qué estoy haciendo ahora mismo, cómo me estoy presentando en este vídeo, pero es una forma muy fácil de ganar dinero. No es muy complicado, todo el mundo tiene panaderías, todo el mundo tiene restaurantes en su barrio y todo el mundo sabe utilizar las redes sociales y también sabéis utilizar herramientas de diseño. Así que en este vídeo pues te voy a contar cómo esta persona que es amigo mío ganó 150 euros solamente haciendo este diseño, que desde mi punto de vista no es una locura, está bastante bien, pero esta persona no ha estudiado ni diseño gráfico, nada de diseño en general y se ha llevado 150 euros trabajando solamente una tarde, que me dijo que en 2 horas ya lo tenía. Entonces en este vídeo vamos a repasar unas cuantas cosillas que me he apuntado por aquí para que aquellos jóvenes que quieran ganar su dinerito extra, que quieran por ejemplo pagarse la universidad, que quieran hacerse un viaje, realmente son trabajos que con la mano en el corazón pues yo los he vivido en primera persona y os los voy a recomendar porque son muy fáciles para ganar dinero. Sirven para 2020, sirven para 2021 y seguramente lo más probable es que sirvan para toda la vida. Entonces vamos a empezar porque todo esto funciona, ya os lo digo yo y os lo podrá decir mucha más gente, pero estas profesiones suelen ser de las profesiones más fáciles de conseguir. Hay mucha demanda y se puede ganar bastante dinero. Entonces empecemos con nuestro amigo Fiverr. Fiverr es una plataforma que nos permite pues publicar nuestro trabajo, nuestros servicios en forma de freelance. Tú te apuntas en la web, puedes enseñar realmente lo que has hecho, a qué te dedicas y la gente te contrata. Tú pones el precio de tu trabajo, pero mucha gente utiliza Fiverr. No os imagináis la cantidad de dinero que está haciendo gente solamente haciendo logos. O sea, hacen logos por 20 euros, la gente los paga y cada día si haces un logo son 20 euros más 20 euros más 20 euros, 20, 20, 20 y podéis hacer los cálculos de cuánto dinero se puede llevar una persona que esté en Fiverr. Y no es tan complicado, igualmente si son 20 euros, que te parece un poco caro el servicio que estás ofreciendo, pues igualmente lo que puedes hacer es bajarlos a 10 euros o a 5 incluso para empezar a conseguir valoraciones. Y luego más adelante subes los precios, no hay ningún tipo de problema. Pero en Fiverr, tanto si eres diseñador gráfico, como si eres filmmaker, como si sabes de programación, como si sabes de fotografía o como si eres coaching personal o nutricionista, puedes hacer de todo en Fiverr. O sea, hay muchos nichos, hay mucha gente que busca en Fiverr, realmente Fiverr es como un Amazon de servicios y hay mucha demanda de faena. Yo me puse en Fiverr a hacer logos, no gané mucho dinero porque tampoco no tenía mucho tiempo, pero solamente con 5 logos conseguí las 3 cifras en Fiverr. Imaginaros el dinero que se puede hacer. No lo digo nada en broma, o sea, yo este vídeo lo estoy haciendo para esas personas que realmente quieran conseguir dinero de verdad, no vengo a hacer perder el tiempo a nadie. Así que bueno, sigamos con el siguiente porque tenemos fotos a locales. Fotos a locales, fotos también podríamos hacer en restaurantes, incluso podríamos hablar sobre flyers. Flyers, que es lo que os he comentado, que es esto, que no deja de ser un papelito con un diseño, con el logo, con imágenes del local, con palabras clave, por ejemplo, de horarios, lo que hacen, si tienen wifi, si también permiten entrada de mascotas, la calle, etcétera, etcétera. Pues en este caso puedes ganar 100 euros, 200, depende cuántas ganas le pongas a la hora de vender tus servicios a un restaurante o local. En este caso, lo que os voy a recomendar, de hecho esta mañana hemos ido a desayunar en un bar que está al lado de este local donde grabamos los vídeos y le hemos propuesto, bueno, más que yo, mi compañero le ha propuesto que si le interesaría que hiciéramos unos flyers para su tienda. Bueno, en este caso pues es una panadería y nos ha dicho que están interesados. En este caso tienen 3 locales. Le podemos hacer unos flyers, les podemos hacer fotos, les podemos hacer logos, incluso
llevar redes sociales en un pack de 500 euros al mes perfectamente, y nosotros podemos así darles la oportunidad de que ellos puedan conseguir más visibilidad en redes sociales porque somos jóvenes y sabemos cómo funcionan, y a la vez también crearles un Instagram, porque hoy en día tener un Instagram es vital. Si no tienes un Instagram y eres un comercio, vas a ir bastante mal en ventas. Te puede ir bien, pero igualmente con un Instagram lo que haces es potenciar tu marca y también pues la cantidad de clientes que puedan entrar en tu tienda o comercio. En este caso son flyers que no cuestan nada de hacer. De hecho, Mark y yo vamos a hacer flyers, los vamos a dar a una panadería, a un restaurante, porque muchos comercios están desactualizados a la era digital. Tú eres una persona que usas redes sociales cada día, utilizas el móvil, sabes hacer fotos, sabes utilizar el Photoshop, y si no te miras un tutorial, porque es muy fácil, y te lo descargas y puedes conseguir 150 euros, 100 euros, 200, depende cuál sería tu caché y también tus habilidades, tanto para diseñar como para vender algo, y en este caso puedes ganar dinero bastante fácil. O sea, pensar que hay muchos restaurantes, muchos locales que no tienen ni flyers, no tienen logos, no tienen webs, no tienen Instagrams. O sea, podéis ofrecerles un pack completo de llevarle las redes sociales, de hacer todo por 500, por 400, por 100, por 1000, 2000, depende lo que ellos también estén dispuestos a pagar. Pero bueno, lo que os recomiendo es que empecéis siempre con un precio justo, algo que ellos se sientan cómodos y tú también, y luego ya vais escalando a medida de que ellos noten pues que vienen más clientes y consiguen más beneficios. Entonces sigamos también con la siguiente cosilla que os voy a recomendar. El siguiente oficio es algo que funciona súper bien, que son las sesiones de fotos, pero nos vamos a centrar más en las fotos de boda, en las fotos de preboda. Creo que incluso es más viable, porque las fotos de boda normalmente ya viene un profesional, que incluso son mucho más caros, pero bueno, si eres bueno realmente puedes hacerte un hueco fácil. Pero normalmente los books estos que son de parejas antes de casarse, que están enamorados, que son tortolitos, pues yo conozco amigos míos que han hecho sesiones de fotos y les han pagado 500 euros una tarde para hacer fotos en la playa con el atardecer, con un vestido así como de arreglarse, que es un poco... no es de boda, pero que casi podría ser de boda, es de preboda, por eso yo lo digo. Y en este caso, pues sueltan 500 euros, más que nada porque quieren fotos que estén bien, no quieren dejarse 2.000, 3.000 euros. Por 500 es un precio justo y te sale la hora, ¿a cuánto? A 250 euros, luego las tienes que editar un poco, sí, pero igualmente la hora te sale súper bien de precio. O sea, estáis viendo que son trabajos que no requieren grandes habilidades, simplemente ganas y también dedicación. Una vez tienes estas dos cosas, realmente puedes conseguir lo que quieras. Pero fotos para prebodas es algo que es un nicho que yo creo que está bastante bien para empezar incluso a ganar dinero y a profesionalizarte en el sector de la fotografía. Pero si tienes una cámara y tienes amigos, familiares, date a conocer un poco, dices que haces fotos, incluso puedes hacer una sesión gratis y luego si te recomienda a algún amigo le cobras aquella, pero al menos la primera la puedes hacer gratis para darte a conocer y también tener un book de fotos, que es importante para que así la gente te pueda contratar y ver lo que puedes llegar a hacer. Vale, sigamos con también un punto bastante interesante. Creo que este es algo, bueno, es algo más peculiar porque depende de la persona, depende también de qué se le dé mejor o qué se le pueda dar peor, pero las clases particulares es algo que siempre ha funcionado, pero he notado que con el paso del tiempo se han ido perdiendo pues estas profesiones, ¿no? Las clases particulares, porque ahora lo que suele hacer la gente es llevar el niño a una academia porque a lo mejor le sale más barato, porque a lo mejor puede aprender más, pero pensad que igualmente si bajáis el precio de clases particulares, yo pagaba clases particulares, bueno, yo no, pero mis padres, de física en primero de bachillerato, y creo que le pagábamos 15 euros la hora. O sea, eran 30 euros al día, o sea, el día que venía, y creo que eran 2 a la semana, eran martes y viernes, creo. O sea, eran 2 días, pues se llevaba 60 euros a la semana, que por 4 son 240 euros. O sea, me parece una locura, ganan mucho dinero. También es cierto que como más avanzado sea el tema, ¿no? Si estás en bachillerato cobrarán más, si estás en universidad ganarás mucho más dinero, y si estás en primaria o en la ESO ganarás un pelín menos, pero igualmente merece mucho la pena. Si eres bueno en matemáticas, en lenguas, en inglés, en historia, en física, en química. En educación física no creo que sea muy interesante, pero igualmente lo puedes intentar, ¿vale? Podéis ganar mucho dinero
siempre y cuando pues tengáis un cierto nivel que podéis decir, oye, me veo capacitado para poder enseñar a alguien. En este caso al principio sí que es un poco complicado, pero igualmente lo puedes hacer un poco desinteresadamente, ayudar a un niño, que te pague algo simbólico su madre, y en este caso puedes crear una relación, ¿no? Para que así la madre esté satisfecha contigo y pueda seguir pagándote para que su hijo, pues en este caso, aprenda y saque buenas notas y pueda pasar el curso sin ningún tipo de problema. Así que creo que este oficio es algo que se puede utilizar sin ningún tipo de problema en el siglo XXI. Siguen habiendo profes particulares, a lo mejor menos, pero igualmente es beneficioso para aquellos que quieran empezar porque hay más campo para poder atacar. Y bueno, ya para ir finalizando, pues creo que es algo interesante ofrecer servicios de marketing a comercios. Hemos comentado el tema de diseño, de fotografía para comercios del barrio, pero llevar las redes sociales, incluso ya ir al siguiente nivel, que sería la publicidad, se puede hacer. Yo lo que he hecho y he conseguido realmente hacer un buen puñado de dinero con un amigo es simplemente ir a restaurantes de la zona y decirles que podemos enviarles más gente del barrio, y gente que esté en el barrio y no lo conozcan pueden ir a visitar ese restaurante. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues básicamente con Facebook Ads. No es muy complicado, es hacer una publicación con una buena foto de su restaurante y directamente tú lo que vas a hacer es atacar a esa zona del barrio. Es decir, pones 2 kilómetros de radio de donde esté el restaurante y ya está. No es muy complicado. Esta táctica la hemos utilizado y ha funcionado muy bien. Si ya sabemos cuál es la clientela de un restaurante porque ellos nos la pueden facilitar y vemos que es, por ejemplo, de que siempre vienen chicas, en este caso pues atacaremos a chicas de 20 a 35 años. Chicas de 20 a 35 años que estén a 2, 3, 4 kilómetros del radio del restaurante, y vamos a atacar publicidad. ¿Quieres ir a cenar esta noche con un 2x1 por ejemplo, en pizzas? Pues simplemente entra en el restaurante con el flyer que tienes ahora mismo en la pantalla. Haces una captura, nos la enseñas y te damos esta oferta. Pues es muy fácil, no es muy complicado, es saber un poco de Facebook Ads, que realmente podéis aprender en cualquier lugar y podéis ganar bastante dinero. Os lo digo en serio, o sea, no haría este vídeo si realmente no hubiese trabajado en estas profesiones, pues que yo he trabajado en todas. Vale que de profe particular no ha sido del todo porque fue durante una temporada muy pequeña, pero igualmente las he vivido todas y creo que son bastante rentables, y por eso os las voy a recomendar a todos y a todas. Así que bueno, si tenéis alguna idea o sugerencia para este vídeo me la ponéis aquí en los comentarios, y sobre todo si alguien tiene alguna idea de trabajo que pueda también complementarse, me la ponéis aquí abajo porque la voy a destacar para que aquellas personas que estén viendo el vídeo también puedan aprender esa profesión que tú ahora mismo estás compartiendo con toda la comunidad. Así que bueno, espero que este vídeo os haya servido de mucha ayuda y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.